Les, les decía yo, les proponía que, eh, ¿qué creen ustedes? Y quiero que ustedes participen. Em, ¿Qué prefieren? Digamos que yo soy el diseñador y ustedes son el cliente. Cliente X cualquiera. Yo llego y les digo, les puedo enseñar una propuesta en la cual nos vamos a basar y sobre eso vamos a ir trabajando poco a poco y en un mes darles todo un proyecto completo. Sin embargo, yo para entregar esta primera propuesta base, que todavía no sé sobre qué es exactamente su proyecto, sino que yo como diseñador voy a empezar a trabajar en algo y sobre esa base, insisto, vamos a trabajar. Se las voy a entregar en una semana, porque me llevaría mucho tiempo trabajar durante esta semana, el poder darles esta herramienta a ustedes como cliente, que cree y que sobre eso sobresalga todo. Pero yo en una semana, hoy que es viernes, el otro viernes se los puedo entregar con mucho gusto. O prefieren que ustedes como clientes otra vez llegue y les diga yo, eh, esto que voy a crear es con inteligencia artificial. No quiere decir que nosotros trabajemos todo con inteligencia artificial, sino que igual es una base sobre la cual podemos ir trabajando y yo como diseñador me encargaría de ver si gracias a esta base podemos desarrollar la idea más concreta y más detallada. Lo bueno de esto es que nos podemos juntar en un par de horas y podemos trabajar sobre ello. ¿Cuál de los dos diseñadores se quedarían ustedes como cliente? Pueden decir cualquiera de los dos, pero es cuestión de discusión aquí. Buenas tardes, licenciado. Adelante, Bueno, Lindsay. pensando así como un cliente, em, tal vez me quedaría con el primero. Bueno, el primero, ¿ok? ¿Mm? ¿Por qué? Quisiera saber por qué. O sea, Mm. le estoy ofreciendo, o sea, está bien, pero quiero que me... No sé, siento que me daría más confianza a que si el otro, pues, aunque no sé, o sea, pensándolo bien, no sé. Bueno, con el primero porque tal vez, Conste solo una cuestión. Conste que puedo mentir, ¿verdad? Puedo decir, eso me puse a pensar ahorita porque tal vez el segundo porque me lo dijo. En cambio, el primero tal vez lo va a hacer y no me lo dijo. Entonces creo que creo que estamos en un momento de la tecnología y quiero que sigamos platicando de eso, Nancy. Si alguien más se quiere meter, adelante. Pero creo que estamos en un momento en el que no podemos engañar al cliente. El cliente mismo dice, les voy a explicar algo todavía de mucho, mucho antes. Estoy diciendo cuando yo empecé a estudiar en la universidad, les estoy hablando en 1995, imagínense, muchos de ustedes o la mayoría de ustedes ni habían nacido. Em, Cuando estaba la fotografía digital y la gente no creía en la fotografía digital porque la fotografía análoga era mejor. Pero yo podía llegar a imprimir la foto digital en una buena impresora, se las enseñaba. En ese momento no, pero digamos en los años 2000 yo podía llegar a una buena impresora a enseñarles y yo no tenía por qué decirles si era fotografía de film o fotografía digital. Sin embargo, les entregué el trabajo. La diferencia es que si era fotografía de film, yo tenía que ir a un laboratorio, tenía que retocar, porque digamos, con fotografía digital no me refiero solo a un clic e imprimir, sino que pasarlo en Photoshop y todo, pero eso lo podía hacer en la computadora y ahí mismo imprimirlo y en cuestión de una hora entregarlo. Si yo lo hacía fílmico, posiblemente tenía que ir a revelar, yo entrar a la reveladora, tratar de hacer contrastes con las manos, con herramientas, y posiblemente iba a dar el mismo resultado. Sin embargo, lo iba a dar en 4 días, si quieren, porque urgía. En 4 días, la digital yo se las daba en 2 horas. Como cliente, ¿qué preferiría? Como digo, yo puedo engañar y en 4 días entregar la fotografía digital y decir, yo la tomé en fílmico, por ejemplo. Más o menos la misma analogía.
Aquí, ¿alguien más? ¿O Nancy o alguien más que quiera hablar? Hola, buenas tardes. Adelante. Lo que mencionaba también con esto de los tiempos, yo como diseñadora, digamos, que he trabajado ya en agencia, está así como, me molesta a veces que me presionen mucho para entregar resultados en muy poco tiempo, pero como cliente, yo digo, a la gran, qué chilero que me lo puedan entregar rápido, pues, o sea, qué eficiente, qué buen servicio. Entonces, si estoy en esa posición, viene alguien que me dice que va a ser menos tiempo, obviamente siempre con la ayuda de inteligencia o algo así, creo que me iría un poquito más por ese lado. Porque igual también está siendo honesto, pues está siendo transparente de las herramientas que va a utilizar. Y aparte el tiempo. Lo que pasa es que nosotros también en esto nos comprometemos, porque insisto, podría ser muy fácil yo llegar y decir, ay, mire, se lo entrega en una semana y una hora antes de la reunión agarro la inteligencia artificial y me enseña, y mira, aquí está. Y toda la semana pasé sin hacer nada, ¿verdad? Eh, en cambio, si yo digo, miren, para agilizar, piensen en una cosa. Digamos, Nancy, que es válido, no estoy criticando, sino que estoy argumentando. Nancy pensó mucho como diseñadora, no como cliente. Los demás, así como Karen ahorita o los demás, quiero que piensen como cliente, no como diseñadora o diseñador. Que es más o menos lo que decía Karen, pero los demás, ¿qué opinan? ¿Nadie más? Bueno, me hubiera gustado un poquito más, pero bueno, continuemos. Vale, puso un comentario. Adelante. Sí, adelante. Ah, que pusieron un comentario. Ah, perdón, es que están escribiendo, no he visto que están escribiendo. Ok. Vale, dice, yo como cliente pensaría que la verdad, eso no me importa qué medios utilizo para llegar al resultado, porque me importa más que lo que me presente, sea bueno o sea lo que pedí. Es que no puedo encender el micrófono. Ah, ok, puedo encender el micrófono. Ok, sí, como les digo, aquí es donde vale la pena saber también cómo venderse, porque si yo digo, todo lo voy a hacer con inteligencia artificial, tal vez yo como cliente digo, ay, entonces mejor veo si lo puedo hacer yo, por ejemplo. Y pasa las mismas cosas. Les voy a dar otra analogía. Hace yo hace muchísimos años, yo empecé en este medio, sobre todo en los medios audiovisuales, filmando bodas, por ejemplo. Dirán que tiene que ver con la inteligencia artificial, pero tiene que ver mucho en cuanto a la situación. Eh, Antes, filmar una boda, uno se podía dar el lujo de cobrar 10,000, 15,000 quetzales por filmar una boda. Y los clientes lo pagaban. Muchos de los clientes los llegaban y pagaban eso porque, por el trabajo que se llevaba. Poco a poco, ahora muy común que cualquiera, voy a decirlo cualquiera por decirlo de algún modo, pero cualquier persona compra una cámara, compra una computadora y lo edita y ya tiene su boda y cobran 3,000, 4,000 quetzales o a veces hasta menos. Entonces, ya tenemos el problema de que el mercado nos está comiendo. Entonces, o nos adaptamos o morimos, ¿verdad? O cambiamos nuestro rol. Entonces, aquí es lo mismo es con la inteligencia artificial. Yo creo que lo que he dicho siempre, y se los he dicho a catedráticos en reuniones, se lo he dicho a profesionales del diseño, si nosotros vamos a luchar en contra de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial nos va a comer. Yo creo que lo más adecuado es luchar no contra, sino que con la inteligencia artificial y no dejarse llevar por simplemente un par de herramientas, sino que conocerlas bien más que las que el cliente puede hacer. Si todo lo basamos en ChatGPT y ya estuvo, pero si agarramos Midjourney, si agarramos Processing, si agarramos una que otra herramienta, como les digo, hay muchísimas herramientas, o Chat PDF, por ejemplo, y nos vamos.
metiendo más y más y más, el cliente va a decir, igual yo no me voy a estar metiendo a tanta cosa, pues. Entonces, no le tengamos miedo a utilizarlo. Lo que no tenemos que hacer es que nos lo resuelva por completo, sino que siempre sea una base. Y al decirlo, pero que ser efectivos es bueno. Y como les digo, sépanse vender. Yo puedo llegar y decir, miren, este logotipo lo hice con inteligencia artificial, pero sobre este elemento es una buena idea utilizar este elemento, utilizar el otro, modificar el otro, y sobre esto yo ya mis conocimientos de diseño gráfico lo puedo hacer. Lo digo de logos porque es lo que mucha gente, creo que mucha gente fuera del diseño gráfico está haciendo, por ejemplo, que podría ser un riesgo para los diseñadores gráficos, porque ahora cualquiera pone un logo pum, y sale y se van con el primero. Creo que estamos en una época en la que interesante, en la que no tenemos que buscar a nuestros clientes como clientes pequeños, porque los clientes pequeños tienen la solución a la mano, sino que tenemos que buscar los clientes grandes que realmente aprecien el trabajo de diseñador gráfico utilizando herramientas de inteligencia artificial, pero también aportando sus conocimientos. Si nosotros nos tiramos a clientes como, ¿qué les digo yo? Pequeño, mediana empresa, que no los estoy menospreciando ni mucho menos, pero no tienen los recursos para poder pagar a un diseñador, ellos, ahora teniendo las herramientas a la mano, van a utilizar esas herramientas ellos mismos. Pero si nos vamos a clientes todavía más grandes, o digamos en agencia, ya que decía, como Karen decía de que, está trabajando, que trabaja en agencia, cuando ya estamos en un nivel así, creo que sí es válido el utilizar la inteligencia artificial como una herramienta, como un algo que nos va a ayudar mucho, pero siendo sinceros, siendo honestos con el cliente, siendo honestos con nuestros jefes y creando cosas mucho más rápido, pero siempre aportando sus conocimientos eh, y sus habilidades. Bueno, digamos. Voy a presentar unos casos de éxito en el uso de la inteligencia artificial en diseño editorial y publicidad. Uno de ellos precisamente es un éxito entre comillas y les voy a decir por qué, pero que precisamente creo que es el primero. Ah, no, no es el primero, pero en algún momento se los voy a enseñar. Como ya les había mencionado, el reconocimiento de imágenes en Google, ¿verdad? Que Google utiliza ya la inteligencia artificial para reconocer las imágenes, es una gran ventaja y realmente es algo que no es que solo Google lo haya hecho, pero sí fue innovador en implantarlo, en ponerlo, y ha ayudado mucho para poder conocer más. Yo les decía, hay grandes diferencias entre qué es lo que puedo hacer y qué es lo que podía hacer antes. Y les digo algo tan sencillo como yo antes, no yo, las personas en los años 50, bueno, me voy más atrás, pero muchísimo más atrás. Si yo le trabajaba, no pongamos diseño gráfico, pongamos, yo le trabajaba algo más sencillo. La herrería. Yo trabajo herrería haciendo cuchillos, por ejemplo, en la época medieval. ¿Quiénes eran mis clientes? Mis clientes en la época medieval eran los que estaban a 2 kilómetros de distancia, sí, mucho. A los del pueblo. A los del pueblo yo le trabajaba la herrería, tal vez, perdón, la herrería. Tal vez en algún momento que se me acercaba algún forastero y entonces yo le podía trabajar un par de cosas, pero mi sostén real era sobre la gente que estaba alrededor mío. Luego fue cambiando, ya hablé mucho sobre la revolución industrial, pero no es tanto eso, sino que también las comunicaciones. En el momento en que yo ya podía transportar cuchillos y me podía agarrar un carruaje, yo ya podía irme a la vecindad, ya me podía ir a los pueblos cerca de mi pueblo y entonces ya podía ir a vender los cuchillos. Sin embargo, tenía que ir yo a dejar los cuchillos al pueblo de La Par. Entonces, mientras iba a dejar los cuchillos al pueblo de La Par, nadie estaba haciendo mi trabajo de herrería. Pero me diversifiqué y podía hacerlo mejor. Digamos que yo viví 500 años. Luego vino alguien e inventó, en vez de los caballos y el carruaje, inventó el carro. Entonces, ¿qué pasó? Yo podía agarrar un carro y me podía llegar más rápido, entonces no perdía toda la mañana
en irme a otro pueblo, vender los cuchillos, regresar y en la tarde hacer mi herrería, sino que lo hacía solo en una hora al pueblo de la par y regresaba. Insisto, es un ejemplo que me viene a la cabeza. Luego salieron también las comunicaciones en avión, por ejemplo. Entonces tal vez dejo de trabajar una semana, pero me llevo toda mi carga. Ya no vendo 5, sino que hago 100 cuchillos y me voy a Panamá y los vendo en Panamá. Me estoy saltando muchísimas décadas para que no alargarme mucho. Pero resulta que también puedo llamar a un cliente de Panamá y decirle, miren, tengo estos cuchillos, se los voy a vender. Pero el cliente de Panamá no tenía ni idea de cómo eran los cuchillos. Tenía que ir la primera vez para saber que mis cuchillos eran buenos. Pero ya se me abría más el mercado. Luego vino el Internet y con el Internet yo podía llegar y decir, miren, antes de ir a enseñarles los cuchillos, les mando una foto de, de cómo es el cuchillo. Le tomo una foto. Insisto, me estoy saltando muchísimo. Le tomo una foto, la logro mandar por correo electrónico. Antes lo podía mandar la foto por el fax, digamos. Ahora lo puedo mandar por correo electrónico. Me dicen, me gusta este estilo de cuchillos. Y entonces puedo ampliarme más. Pero resulta que ahora no tengo que crear el cuchillo para saber cómo es el cuchillo. Yo puedo, digamos, hace 30 años. Resulta que en vez de hacer el cuchillo, agarro un programa de ilustración que soy capaz de utilizar. Hago mi cuchillo dibujado antes de, ¿verdad? Y se lo puedo mandar sin tener que hacerlo. Entonces me ahorro el tener que hacerlo si no le gustaba o hacerle algún cambio. Ahora con la inteligencia artificial y me dedico a cuchillos, yo puedo hacer una gran variedad de diseños de cuchillos sin tener que hacerlo, sin tener que hacer el cuchillo como tal. Y con la inteligencia artificial puedo crear cuchillos que me dicen, este es el que me gusta, de 20, este es el que me gusta. Pues bueno, entonces este es el que voy a hacer. Entonces, se los puse de ejemplo un cuchillo, de verdad que se me ocurrió ahorita, pero esa es la diferencia de saber utilizar las herramientas y no dejarse comer por las herramientas, ya no dejarse matar por las herramientas. Diseño web de Grid usaba, y por eso lo pongo en pasado, la inteligencia artificial para crear diseños y personalizar el sitio web. Pero aquí este es el caso que yo digo que no es del todo con éxito porque últimamente, en los últimos meses, se ha detectado que la misma inteligencia artificial crea muchos bugs y muchos problemas que hacen que la página no funcione del todo bien, las páginas de Grid. De hecho, ya no existe The Grid. Sin embargo, creo que es importante ponerlo porque no quiere decir que es malo crear páginas web por medio de la inteligencia artificial. Yo creo que ahí es donde entra mi conocimiento de programación, mi conocimiento en diseño y utilizar The Grid, pero saber detectar esos problemas que la inteligencia artificial no ha podido. Si no sé si no pasó con todos, pero sí con algunos, creo que con ustedes sí pasó cuando empecé a hacer processing y algunas cosas no me funcionaban o, o, o cuando usé Maya y el lenguaje no me lo terminaba de entender por más que yo quisiera. Pero sí tengo que tener cierto conocimiento para poder, como humano, intervenir esa inteligencia artificial. ¿Verdad? Entonces, como les digo, todo siempre se requiere del ser humano. Permítanme un segundo, por favor. Disculpen. Entonces, siempre se necesita del conocimiento humano.
Luego la publicidad generada por computadora, ¿verdad? Denso Anchis, ese sí es una, pueden entrar a su página y sí crea la publicidad por medio de la inteligencia artificial, ha hecho varias campañas y estas campañas han sido muy exitosas, pero tienen todo un equipo usando la inteligencia artificial, posiblemente menos que antes, sí, pero mucho más eficiente. Y diseño de layout, hay una página que se llama layout.ya que lo que hace es sugerir ciertos tipos de letras, ciertos tipos de layout, ciertos tipos de colores, de paleta de colores, que nos pueden servir, sobre los cuales nosotros podemos partir, empezar. Es lo que les decía desde un principio. Yo no me siento inútil, ni me siento mal, ni me siento tramposo el utilizar herramientas artificiales para luego salir y hacer un mejor, algo más rápido. De hecho, les cuento, esto no se lo conté a nadie, pero sí, en algún momento les voy a enseñar, si quieren les enseño en esta misma clase, un logotipo que hice, adaptándome mucho a eh, a los requerimientos del cliente, pero mucha parte de la justificación, de la redacción, de los insights, todo utilicé la inteligencia artificial y me ayudó mucho no para hacer un copy-paste, sino que sobre eso empezar a trabajar. Pero hay que tener muchísimo cuidado, porque a veces la misma inteligencia artificial se equivoca. Yo, por ejemplo, yo estaba investigando la vez pasada sobre el cine y realmente por pura curiosidad, y estaba viendo sobre el cine, del film noir, que yo sé qué es el film noir, sé sobre qué es, en qué época salió, de qué trata el film noir, y la inteligencia artificial se equivocó, me dijo otra cosa totalmente distinta en fechas, en temática, en todo, el film noir. Entonces yo tuve la oportunidad de hablar con ChatGPT y decirle, estás equivocado, no es esto el film noir, sino que es lo otro, que es cine policial de noche, no sé qué. Me dijo, y me decía, no sé si les ha pasado, di mil disculpas y solito, hasta me pide disculpas, y solito corrigió y me dio los datos correctos. Ahora, dirán, ¿y entonces para qué lo hizo si sabía que era el film noir? Sí, pero a veces no me da tiempo, por ejemplo, en cuanto a redacción o en estructurar la idea la puedo tener en la cabeza, pero no la logro estructurar. Eso me puede servir muchísimo la inteligencia artificial, sabiendo sobre qué tema estoy hablando. Cuando nosotros hablamos de algo que no tenemos ni la menor idea de qué es, ese es un riesgo grandísimo de utilizar inteligencia artificial, porque de repente nos fiamos y decimos que esto es, y capaz que el cliente sí sabe sobre eso. Les voy a hablar, por ejemplo, que el cliente sea eh, Merck, que es un laboratorio de medicina, un laboratorio químico. Y yo empiezo a hablar sobre los componentes de la aspirina. Estoy hablando de algo que yo no tengo ni la menor idea de qué es. Y empiezo a hablar de que sobre los componentes de la aspirina y pongo cuáles son los componentes de la aspirina, lo busco en la inteligencia artificial y yo me fío de lo que dice y entonces baso toda mi campaña en un elemento X que tiene la aspirina y sobre eso hago una campaña. Posiblemente se equivoque la inteligencia artificial y voy a quedar peor hablándole a mi cliente diciendo, esta es mi idea, cuando el cliente va a decir, perdón, pero esto no tiene nada que ver con la aspirina. Y entonces, sí es bueno ayudarse de la inteligencia artificial, pero sabiendo el tema o asesorándose con gente que sabe el tema. Beneficios de usar la inteligencia artificial. Primero, optimización de publicidad, ¿verdad? Es capaz de analizar y mejorar la efectividad de la publicidad. Podemos delimitar mucho más nuestro grupo objetivo y podemos delimitar más nuestro mercado, no solo por el conocimiento teórico que pueda tener, sino que los conocimientos también de datos que a veces no tenemos a la mano, el famoso Big Data. El Big Data también es parte de la inteligencia artificial que nos puede ayudar a enfocar mejor
nuestro producto, nuestro proyecto. Más eficiente, ¿verdad? Puede realizar tareas complejas en cuestión de minutos, lo que ahora ahorra tiempo y esfuerzo en los diseñadores, como les decía, digamos, los layouts o cosas que sabemos que lo podemos hacer, pero que nos va a llevar mucho tiempo, utilicemos sin duda la inteligencia artificial. Personalización. La IA puede personalizar la experiencia del usuario y la publicidad en función de los datos del consumidor. Gracias a esos datos que posiblemente nosotros no sepamos o no estamos del todo seguros, mejor dicho, porque como decía, sí tenemos que saber un poco sobre el tema, pero si logramos asesorarnos bien, podemos hacer que la inteligencia artificial nos personalice bien estos temas de una forma más efectiva y eficaz. Y diseño inteligente, ¿verdad? Porque es capaz de captar patrones y hacer sugerencias proactivas para hacer que el diseño sea más inteligente, ¿verdad? Siempre revisándolo, pero si nos da datos que nosotros posiblemente ni nos pasaba por la cabeza tenerlos y nos los está dando la inteligencia artificial. Entonces, ¿cuáles son los desafíos a implementar? Primero es el costo, que insisto y vuelvo a decir muchas veces, hay muchas inteligencias artificiales gratis, pero las de paga son mucho más efectivas. Cuestiones éticas, como les decía, les di el ejemplo, si yo digo, o si yo aclaro, o si yo realmente estoy consciente, o mi equipo de trabajo está consciente de que estamos usando inteligencia artificial como herramienta, pues bienvenido sea. Ahora, si queremos engañar con la inteligencia artificial, ahí el problema. Y la nueva curva de aprendizaje. Podemos aprender cosas, podemos ver más allá sin tener que dedicarnos todo un par de años para saber ilustrar o un par de años para saber programar. Ahora podemos hacerlo mucho más rápido. Y créanme, te lo digo por experiencia, utilizar la inteligencia artificial y luego, sobre todo en la programación, y luego analizar qué es lo que hizo la inteligencia artificial, me ayuda muchísimo a saber programar, cosa que no sabía. No les digo que ahorita puedo programar, yo no puedo llegar y programar inmediatamente, pero sí puedo corregir los códigos que me pueda dar porque los voy entendiendo poco a poco. Entonces es una ventaja inmensa. La personalización de la publicidad con la inteligencia artificial. La IA puede analizar el comportamiento y las preferencias, lo que les decía el Big Data, en los consumidores y saber qué es exactamente lo que quieren y datos que tal vez nosotros no tengamos a la mano. El contenido, podemos generar contenido, muchas veces nos funciona de inmediato, muchas veces nos funciona bajo un proceso nada más. Tenemos que estar conscientes que no sé en qué momento podemos utilizarlo de inmediato. No digo que no lo podamos usar de inmediato. Puede ser que algunos, dependiendo del cliente, no sea efectivo al usarlo de inmediato. Puede ser que lo mejor sea corregir. Deme otro segundo, disculpen. Bueno, y por último, el contenido es optimizado por la guía. Muchas veces nosotros tenemos los conocimientos, tenemos los elementos, tenemos todo desarrollado, pero somos desordenados. Y eso no se los digo a todos, no quiero juzgar a ninguno ni quiero generalizar, pero eh, muchos somos, yo me incluyo, desordenados a la hora de generar contenido. Y la inteligencia artificial nos puede ayudar a ordenar estos contenidos. Bueno, el análisis de datos para estrategias publicitarias, la personalización, ya que puede analizar datos para personalizar efectivamente al usuario, ya lo hablamos sobre
que va muy dirigido y puede seleccionar canales de comunicación apropiados y diferentes requisitos de personalización. Esto es importante porque fíjense que hace poquito me pasó que le estoy trabajando a un cliente sobre un seminario que van a hacer que va dirigido a jóvenes. A jóvenes les estoy hablando de 14, de 14 a 25 años. Y lo primero que hicieron ellos, sin ser asesorados, fue, y sin usar inteligencia artificial ni nada, fue hacer publicaciones en Facebook, cuando sabemos perfectamente que Facebook ya no es muy funcional, sobre todo para gente de esa edad. Entonces, mucha gente alegó, dijo, ¿cómo lo vamos a hacer en Facebook si no sirve de nada? Hagámoslo en Instagram, hagámoslo en TikTok, hagámoslo no sé qué, no sé cuántos. Y empezamos a trabajar. Lo interesante es que no fui yo, pero fue otra persona empezó a utilizar también herramientas de inteligencia artificial y resultó que el Facebook sí va a ser, sí es útil por dos cosas. Uno, aunque nosotros tenemos la percepción a nivel mundial de que Facebook está muriendo, a nivel nacional Facebook no está muriendo. Hay todavía muchos jóvenes que viven en Facebook. Y dos, es que nunca nos pusimos a pensar en que el que paga este seminario son los papás. Entonces, y le estoy dando un ejemplo muy sencillo, puede ser mucho más complejo. Eh, los papás son los que pagan, por lo tanto, el Facebook es una buena herramienta, más que que otras como TikTok, por ejemplo, o lo que sea, que hay que saber para qué usarlo. Aquí en Guatemala, por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero digamos en China, el TikTok de China, que no es TikTok, se llama de otra manera, pero el TikTok de China lo utilizan más para vender productos que para entretenerse. Para entretención no se utiliza el TikTok. O sea, sí se utiliza, pero muy poco en China. Nosotros, díganme si ustedes han comprado algo por medio de TikTok. Si lo han hecho, es muy, muy raro. Esto por entretención es porque, digamos, esto lo puedo haber aprendido yo en algún momento, pero puede ser que ustedes no lo hayan sabido. Sí, pero puede ser pero para los que no lo sabían, la inteligencia artificial les ayuda a encaminarse a eso. Gestión de costos, ¿verdad? Puede proporcionar información sobre servicios publicitarios, lo que permite a las empresas optimizar los costos publicitarios, saber qué conviene más, no solo en alcance, sino que también económicamente. Y etiquetado automatizado de texto e imágenes, lo que ahorra tiempo y recursos. Gestión, no solo estamos hablando de dinero, sino que gestión también estamos hablando de tiempo, qué tan rápido podemos hacer las cosas. Y optimización del contenido, puede utilizar textos e imágenes para mejorar la calidad del contenido. Nos puede ayudar para ver cuáles son los elementos que nos funcionan más. Y proporcionar información sobre el contenido sea interesante para los consumidores. También les hablo de otro ejemplo. Yo quisiera, como dije la vez pasada, a veces los proyectos que se dicen no se hacen, pero igual lo digo. Yo quiero hacer un proyecto sobre en TikTok de cursos de After Effects, ejercicios. Al principio lo que pensaba era curso tal como a muchos de ustedes les di el curso de After Effects desde cero y qué son los keyframes y qué es el Easy Easy, digamos, o cuál es cuándo utilizar posición, cuándo utilizar rotación, cuándo anchor point, lo que sea. Y estaba a punto de hacerlo. Cuando después me puse a pensar, ay, no sé si me puede, si a mí como profesor me parece muy interesante, pero comercialmente es mucho más y creo que, no sé si les ha parecido, pero obviamente por el Big Data también me parece bastante, no es como una clase magistral, sino que tips de After Effects. Cómo hacer que una rueda siga un patrón, o cómo hacer que haga un morph de un cuadro a una estrella, o cómo hacer un croma, cosas así, cuestiones de un segundo. Y la inteligencia artificial me dio 100 temas inmediatamente, con 100 guiones, se los digo así, con 100 guiones y 100 pasos, digamos, para hacer estos pequeños ejercicios.
no lo he hecho, no les diría ni cuáles son, porque si no me comen el mandado. Pero obviamente me ayudó hasta al punto al que yo sé hacer, que es agarrar After Effects, hacer el ejercicio como tal, grabarlo y publicarlo. Pero esa parte ya no la hizo la inteligencia artificial. Me ayudó a todo el pre, de hacer toda esa parte que posiblemente me hubiera llevado mucho tiempo y esto me lo hizo en una décima parte del tiempo. Y ya me dedico más a hacer la otra parte. Entonces, ahí es donde hay que saber optimizar. Ahora, tendencias futuras en el diseño, en la inteligencia artificial, ¿verdad? ¿Qué es lo que esperamos? En el marketing, ¿cómo se usa? La IA se usa en el marketing para mejorar la experiencia del cliente y optimizar las campañas. También algunas aplicaciones de e-marketing son, por ejemplo, el análisis de datos. No solo sirve para el pre ni el producción, digamos, sino que en la postproducción. O sea, analizar si me sirvió o no me sirvió. Los chatbots, de ahora se están creando muchos chatbots, no solo ChatGPT, que ChatGPT es un chatbot, pero no solo ChatGPT, sino que gracias a ChatGPT, crear chatbots que me pueden ayudar. Disculpen un momentito del todo. Disculpen. Ok. Entonces, como les decía, los chatbots y asistentes virtuales que se están utilizando incluso, ustedes no sé, tal vez, bueno, si se dan cuenta ustedes, pues, pero puede ser muchas personas que no se den cuenta, digamos, hacer un pedido en San Martín, es una cosa que me acaba de pasar. Y San Martín ya no ocupa personas, sino que simplemente por medio de los chatbots podemos hacer los pedidos. La generación de contenidos creativos como textos, imágenes, videos y audios, como ya les había platicado el ejemplo que les di que tengo el plan de. Y automatizar los motores de búsqueda SEO o las campañas de publicidad SEM. Es que les recomiendo que. ¿Saben qué es SEO y qué es SEM? Esto lo voy a tocar la próxima clase, pero quiero saber qué tanto saben si qué es SEO y qué es SEM. No, no, otro no, vamos a ver. Ya van dos no. Ok, ya con tres nos, ya me lleva a hablar sobre SEO y SEM. Vamos a hablar la otra semana sobre SEO y SEM. Y la monitorización y seguimiento de las redes sociales. No necesitamos una persona específica que a veces la subutilizamos. No sé si les ha pasado a ustedes que como diseñadores a veces los ponen a monitorear cuando podrían hacer muchas cosas más. Dejemos que la inteligencia artificial monitoree, nosotros podemos dedicarnos a algo más. Entonces, la IA es una herramienta muy útil y poderosa para el marketing, pero también implica algunos retos y riesgos como la ética, la privacidad, la seguridad y la regulación, como ya bastante hemos hablado. Las empresas que quieran aprovechar la IA en el marketing deben de tener en cuenta otros aspectos y buscar un equilibrio entre tecnología y factor humano, que es precisamente lo que yo les decía. Si yo soy muy sincero conmigo, y soy muy sincero con mi cliente y soy muy sincero con mi jefe, no está mal utilizar la inteligencia artificial, pero siempre aportando su conocimiento y su creatividad. Los beneficios. Permite, esto creo que ya. La optimización, esto creo que se vuelve repetitivo, por eso me voy a ir saltando un poquito. Los retos, esto sí, a esto quería llegar.
siempre manejando desde la ética, son retos que nosotros tenemos que ir luchando con esos retos. Y vimos el ejercicio que hicimos de la campaña a un sentido, en un sentido social, los impedimentos o las implicaciones que llevaba. Entonces, ese es un ejemplo, pero puede ser con cualquiera. Eso es muy importante sobre la privacidad y la seguridad, que ya lo habíamos mencionado, pero aquí es importante recalcarlo. Eh, Recuérdense que muchas de y eso también es parte de la paga a la hora de pagar una inteligencia artificial. Cuando son sin paga, son abiertos completamente. Eso quiere decir que en cualquier momento pueden entrar y ver nuestros trabajos. Así como Midjourney, si yo pago más de Midjourney, tengo la privacidad de que son solo para mí, solo los uso yo y nadie los puede ver. Si los hago en Midjourney más barato o en Blue Willow, por ejemplo, cualquiera puede entrar y puede utilizar o puede robarse mi idea, por ejemplo. Entonces, hay muchos riesgos de privacidad que se contrarrestan eh, gastando un poco en inteligencia artificial. Poco a poco se ha ido regulando, pero falta mucho y para que llegue a Guatemala esa regulación, te soy sincero, no podría decir fechas, pero definitivamente no puedo decir fechas, pero falta muchísimo para que esto se regule correctamente. De hecho, no creo que ningún país, por muy Europa o por muy Estados Unidos que esté, no, muy modernizado, no hay todavía una regulación al 100% de la inteligencia artificial y creo que nunca va a haber, porque con el avance y con lo rápido que va la inteligencia artificial, una regulación queda obsoleta inmediatamente, o como diría mi abuelita, que en paz descanse, echa la ley, echa la trampa. No necesariamente echa la ley, echa la trampa, pero a lo que voy es, son regulaciones de las tecnologías actuales, pero que en 6 meses posiblemente hasta obsoletas pueden ser esas tecnologías. Entonces va a ser ese es un reto bastante complicado, el poder regular eh, y legalizar cuestiones de inteligencia artificial. Y como les decía, desafíos humanos, como ahora ya no solo tenemos que aprender, en el caso de nosotros, a diseñar, sino que también a programar o incluso a saber expresarnos mejor, porque a veces solo por expresarnos, la inteligencia artificial no nos entiende y nos da otros resultados. Entonces, eso creo que les ha pasado a ustedes en el desarrollo del curso, que a veces solo con decir una cosa y no es lo que yo quiero. Saber expresar, saber, quiero ver, ¿cómo es que se llama? Permítanme, en ingeniería se trabaja mucho ay, se me olvidó cómo es el término, ya ven, se llama, se me olvidó, pero voy a hacer el ejercicio. Si quieren háganlo, hagámoslo nosotros ahorita. Díganme cómo algo que todo el mundo puede hacer, o casi todo el mundo. Díganme cómo hacer unos huevos revueltos. Alguien que me diga cómo hacer unos huevos revueltos. Pues agarrar el huevo, quebrarlo en un tazón, echarle sal y batirlo con un tenedor. Echar, Echarle sal, ajá. batirlo con un tenedor, calentar el sartén con un poquito de mantequilla o aceite Interesante, ahorita agregó algo que no había agregado antes, pero sí, pero a ver, continúe. y luego ya pues echar el huevo batido en el sartén y, y pues moverlo con una espátula o con una paleta, no sé. Ujú. Y luego que ya esté cocido, pues servirlo en un plato y ya. Ok. Aquí lo interesante es, vamos a empezar.
no compró el huevo, no lo guardó, eh, no me dijo de qué tamaño era el tenedor, por ejemplo. Eh, no me dijo que el tazón de qué tan grande es, no me dijo cuánto tiempo hay que batirlo o moverlo, no me dijo cuánto de sal hay que echar. Yo le puedo echar 3 cucharadas de sal, digamos que yo no sé hacer unos huevos. Le eché 3 cucharadas de sal porque era lo que consideraba. No me dijo a qué intensidad pongo el fuego. No me dijo si le echo aceite, no sé si me dijo que le iba a echar aceite, pero si le echo aceite, ¿cuánto de aceite? Le puedo echar medio litro de aceite. Eh, lo puedo cocinar por, eh, por 20 segundos, cuando de repente lo puedo cocinar por 3 minutos. ¿Cómo es que lo quiero? Lo quiero muy cocido. Si yo quiero que las claras y las yemas estén completamente revueltas, ¿cuánto quiero? O si lo quiero que se vea la parte blanca y la parte amarilla, como que no se mezcle tanto, ¿cuánto tiempo lo bato? Que no es que esté mal, a lo que voy es, todos esos detallitos son los que hacen falta a la hora de explicar algo. Nosotros nos dedicamos y lo hizo bien, porque sabía cuál creo que Nancy captó cuál era mi intención a la hora de hacer ese ejercicio, pero aún así se le puede meter más y le aseguro que lo que le dije, todavía si nos ponemos todos a pensar y todos a participar, le podemos meter mucho más. Podemos hacer un proceso de 5 pasos a un proceso de 50 pasos. Entonces, seleccionar el huevo, por ejemplo, si tengo 12 huevos, seleccionar cuál es el mejor. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Entonces, ahí es donde creo que nosotros como seres humanos intervenimos mucho más en la realización de un buen prompt, por ejemplo, para crear algo. Dentro de más detallistas somos mucho mejor. ¿Sí? Un ejercicio es nada más. No quiere decir que esté mal ni bueno, sino que... Ahora, consejos para aprovechar la IA en el marketing. Las empresas que quieran aprovechar la IA en el marketing deben tener en cuenta los consejos. Definir los objetivos, como les digo, antes de tocar un teclado, antes de decirle a la inteligencia artificial que haga algo, definamos bien qué es lo que queremos. Definamos bien que queremos unos huevos revueltos. Pero si nosotros no sabemos si son huevos estrellados, huevos poché, huevos duros, huevos tibios, yo no sé cuáles son los que quiero, no lo voy a lograr. Primero definamos cuáles son nuestros objetivos. Obviamente el ejemplo de huevos es algo muy sencillo, pero espero que se entienda por analogía. Recopilar y analizar datos de los clientes, conocer al cliente y conocer el tema, como les había dicho de la aspirina, por ejemplo, conocer cómo es la aspirina antes nos informamos gracias al Internet, pero no necesariamente la inteligencia artificial, gracias a un amigo que tengo farmacéutico, o me voy a la misma Merck, por ejemplo, y me voy a ver cómo es el proceso, y sobre eso yo ya puedo trabajar. Respetar las normas y las leyes vigentes, estar al día con eso, ver qué normas y leyes existen para no meter la pata, así el buen Chapin decírselo, no meter la pata porque a veces nos confiamos y lo hacemos y se acabó, pero realmente estar al día sobre cuáles son las regulaciones. Informar y educar a los clientes sobre el uso de la inteligencia artificial, lo que les había comentado de decir, bueno, yo voy a utilizar la inteligencia artificial porque nos va a servir de base y ¡boom! Y arrancar. No lo veo nada mal. Y formar y capacitar a profesionales del marketing en el uso de la IA, ¿verdad? Tanto en el marketing como ustedes también, estar bien capacitados en qué tanto puedo explotar la IA. Buscar un equilibrio entre tecnología y factor humano, como siempre. Y ejemplos de aplicaciones de la IA en marketing. Vamos a ver, el análisis de datos y aprendizaje automático permiten segmentar a los clientes según características demográficas, psicográficas, comportamentales o geográficas. No es lo mismo hacer una campaña para Centroamérica que hacer una campaña para Europa, que hacer una campaña para China, que hacer una campaña para India. Y esa es la ventaja que tenemos. Una vez un profesor mío de una maestría me decía, nosotros como diseñadores tenemos
una ventaja sobre cualquier otro producto, que nos cuesta 0 centavos importar y exportar lo que hacemos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos exportar mandando una ilustración o mandando un logotipo o mandando un documento, lo podemos exportar. Perdón, Alejandra, y he tratado de activarlo y no puedo, yo tampoco puedo desde acá activar el micrófono. He tratado, le he mandado incluso solicitudes, pero no he podido hacerlo. Perdón. Pues les decía, este profesor me decía, es tan fácil exportar y puedo exportar cuantas veces pueda mi producto, que no tengo impuestos por exportación y tampoco tengo impuestos por importación, que puede ser un folleto, puede ser un video, puede ser un logotipo, puede ser, piensen en cualquier cosa que nosotros podemos hacer como diseñadores gráficos y tenemos a la mano la exportación más barata, o mejor dicho, gratis, que es el correo electrónico o incluso ahora YouTube, perdón, YouTube, WhatsApp. Los chatbots y asistentes virtuales permiten interactuar con los clientes mediante mensajes de texto de voz, resolver sus dudas y guiarlos en el proceso de compra. Creo que ahí sí es una cuestión muy delicada, pero es la verdad. Nosotros podemos tener empleados 24 horas, 7 días a la semana, los 365 días del año, que son nuestros chatbots. Eso nadie lo puede hacer, nadie más que los chatbots y los servidores y la tecnología. Pero eso lo que nos va a hacer es recopilar más datos y por ende mejorar nuestros servicios o nuestros productos. La generación de contenidos creativos, ¿verdad? Buscar videos, ahora es tan fácil, ahora es mucho más fácil. Imagínense, en Premiere es parte de la inteligencia artificial. Me encantaría, vamos a ver si la otra semana vamos a ver un poco más sobre video. Bueno, la otra, es que insisto que ahorita el feriado me mata un poco, pero vamos a ver en algún momento la edición de videos por medio de inteligencia artificial. Es increíble ahora cómo se puede, todo se puede por texto y quitar textos, añadir textos. Vamos a hacer un ejercicio súper, súper útil. Y la optimización de los motores de búsqueda, que es lo que les digo de los SEOs y las SEM, que los vamos a ver, que es la próxima. Como digo, ediciones 2 próximas y esta es la próxima sobre SEO y sobre SEM. Y monitorización que habíamos platicado. Entonces, el caso de estudios de Sephora, no sé si han oído qué es Sephora. Sephora es utiliza los chatbots en su página web, que es para ver los feedbacks y ver qué tanta satisfacción hay. No pensemos en la era digital como digital, sino que hay la era digital como herramienta para cuestiones que son tangibles, como por ejemplo Sephora, maquillaje. Para las mujeres tal vez conocen la marca Sephora y obviamente el maquillaje no se puede eh, hacer digital y mandarlo por correo o mandarlo. El maquillaje siempre va a existir como algo tangible. Entonces se utilizan técnicas de procesamiento de lenguaje NLP para entender qué es eso, ¿verdad? Procesamiento del lenguaje natural, para entender las consultas y los comentarios de los clientes. Ya existe más fácil. Antes se limitaba mucho a ciertas preguntas. Es como, digamos, Siri o la Alexa, para que no se me active, o Hey Google, que se fijan poco a poco así, son más inteligentes. Antes a uno le preguntaba cosas y muchas cosas no las contestaban. Ahora se han vuelto más inteligentes cada vez más, porque se ayudan a todas las respuestas. Yo no sé si sabían, si alguno de ustedes usa Alexa, tiene Alexa en su casa. ¿Sí? No se metió. ¿Ninguno? No, bueno. María no tiene, bueno, no tiene. Si en algún momento se les ocurre tenerlo, es peligrosísimo, aunque yo lo uso todos los días, completamente todos los días. No hay día que yo no lo use. Pero
ella me está oyendo constantemente. De hecho, sabe que estoy dando clases a ustedes. Puede ser que hasta se aprenda sus nombres, sepa quiénes son ustedes, porque ahorita me está escuchando. Y todos esos datos se siguen escuchando y escuchando, pero esto es útil para saber cuál es mi mercado. Pero eso no tengo, imagínense, no voy a sentar a alguno de ustedes aquí sentados a la par mía que me escuchen todo el día hablando de lo que a mí me gusta, no me gusta, qué hago o no hago. Pero aquí lo tengo en una bocinita que tengo a la par, ahí la tengo para que me esté escuchando y analizando todo. Además han mejorado los chatbots para la experiencia del cliente, justo lo que les decía de que ahorita cada vez se va volviendo más inteligente. Entonces, quiero enseñarles, permítanme, voy a parar acá y les voy a enseñar, permítanme, denme un segundito. When you think of Ok, quiero que miren esto y lo platicamos. When you think of artificial intelligence, you might think of Siri or Skynet. Come with me if you want to live. But what about skincare? The use of artificial intelligence in search is on the rise across retailers. This is Katie Grudy, Senior Research Specialist for Beauty US at Gartner for Marketers. Sephora has been the top-ranked brand in Gartner L2's Specialty Retail Index since 2013. And recently they've been navigating the challenges of evolving consumer search behavior with some pretty innovative tactics. Consumers are getting more detailed in their product searches. The downside for brands here is that these more detailed searches typically have higher average cost per clicks than more general product searches like face primer. And this makes paid search efforts more expensive for brands and retailers alike. This is where Sephora's AI-generated landing pages come in. If you Google Best Foundation for Sensitive Skin, the search results might include a unique Sephora URL, leading to a page filled with products personalized to your query. This is an AI-generated landing page. These pages are inaccessible via on-site navigation on Sephora. Instead, they're acting explicitly as landing pages in Google search results, hyper-optimized to align with the consumer search query by putting that keyword into the URL string of the page. So, how did this help Sephora? In Q2 2019, Sephora's organic search visibility against these efficacy-oriented searches was 56%. That's a 6% increase relative to Q4 2018. In the same time period, Sephora's AI-generated landing pages accounted for 25% of the retailer's total organic search results. That's a 7% increase from Q4 2018. So, what can brands learn from Sephora? Brands should reach out to retail partners to identify optimization steps they can take to secure visibility on these AI pages. This is particularly important given the likelihood that investment in this sort of technology is bound to increase. Entonces, como ven, Sephora se ha ayudado muchísimo la inteligencia artificial para poder, pero incluso hay siempre el recurso humano, pero Sephora se ha ayudado mucho para hacer crecer a la empresa de una forma exponencial grandísima. Les anticipo, su examen final va a ser trabajarle a un cliente. Puede ser un cliente, es un cliente real, pero puede ser cualquiera, puede ser incluso si su hermano, su mamá o lo que sea, tienen alguna empresa pequeña, lo que sea, y aplicar todos los conocimientos adquiridos en la inteligencia artificial, para hacer crecer las ventas de un cliente. Así como lo hicieron
o lo están haciendo con uno ficticio, lo van a hacer con uno real, y generar con redes sociales, generar incluso utilizar Process para hacer ciertos videos o ciertos juegos pueden ser, y poder trabajar, vamos a ver también los videos y todo, para su examen final. Eso es solo como comentario, como ejemplo de Sephora, poder ustedes mejorar, eh, mejor si es una empresa nueva, digamos, porque pueden generar todo un branding también por medio de la inteligencia artificial, que quiero ver todo el proceso que van a utilizar, ¿verdad? Entre más herramientas utilicen de inteligencia artificial, para mí, mejor, ¿verdad? Y esa es la clase de hoy. Como les decía, iba a ser de 1 hora, un poquito más. Y entonces, si tienen alguna duda. ¿Todo claro? Ok, perfecto. Entonces, como les decía, hoy iba a ser solo clase magistral. Y por ahí quedamos por ahorita. Si tienen un poquito de descanso para su próxima clase, si es que la tienen. Pero quedamos entonces para la otra semana, ¿verdad? Dentro de 15 días. Porque pues, por el feriado de las fiestas patrias, o el Día de la Independencia, o como le quieran llamar, que ahora es delicado decir si son fiestas patrias. Nos vemos dentro de 15 días. Muchas Gracias. gracias, Yao. Muy bien. Nos vemos.